No está mi esposa aquí con mis niños porque están un poquito afectados de salud, con sinusitis y otras cosas, pero les manda saludos. Dice que saludos a aquellos hermanos que nos vimos la vez pasada. Qué gran gozo estar aquí, qué alegría poder estar aquí con ustedes. Me place mucho, me alegra saber de que todos estamos en la misma barca, todos estamos en el mismo terreno, estamos en la misma circunstancia. Mire, no importa que usted tenga mucho dinero o no tenga mucho dinero, lo importante es que todos somos seres humanos y tenemos básicamente las mismas características. Nosotros los seres humanos somos frágiles con cualquier cosa, nos afectamos o nos enfermamos. Estamos expuestos. Había un programa hace mucho tiempo que se llamaba 1000 maneras de morir. ¿Ustedes lo vieron? 1000 maneras de morir. ¿Se acuerdan de ese programa? ¿No lo vieron? En la televisión, un show de televisión, y ahí decía en la introducción de que nos enfrentamos constantemente a millones de bacterias, a millones de virus alrededor del mundo. Lo que pasa es que el virus del coronavirus ha venido simplemente a recordarnos una gran verdad, que nosotros los seres humanos somos frágiles, somos vulnerables. De hecho, recuerdo, como para contarles una historia, para romper el hielo, quiero contarles de que cuando yo tenía más o menos 18 años, habíamos estado asistiendo a la iglesia por siempre, y a los 18 años, a los 16 más o menos, habíamos decidido con mi hermana a comenzar a ir después de la iglesia, de la reunión dominical, e ir a visitar a algunos jóvenes de la iglesia para evangelizarlos y que posteriormente se entregaran a Cristo. Y recuerdo de que esa ocasión salimos de la reunión de la iglesia y nos dirigimos hacia el transporte público de la ciudad de San Salvador, porque yo soy salvadoreño. Y ahí nos subimos al bus y llevábamos nuestras Biblias, porque siempre dábamos nuestra Biblia. Nos íbamos camino a evangelizar a unas familias, a unos jóvenes. Y recuerdo que íbamos como unos cinco personas. Y el bus estaba, o la buseta, o como el camión le dicen en México, estaba más o menos vacío. Y recuerdo cuando nos sentamos, como una milla más adelante, le hicieron parada a unos muchachos al señor conductor del autobús, y entonces paró y se subieron como unos 7 jóvenes tatuados. Y en ese entonces comenzaba con el problema de las pandillas allá en El Salvador. Y se subieron y sacaron un arma, y nosotros estábamos sentados. Esto es de la vida real, ¿no? Nadie me lo contó ni lo saqué de un libro. Estábamos nosotros sentados ahí y vimos eso, y cuando veo comienzan a asaltar el autobús y sacaron el arma, y yo ahí estábamos con la Biblia, todos así como impactados, ¿verdad? Porque nosotros los creyentes en Dios se supone que si andamos en las cosas de Dios nos va a ir bien. Así es, ¿verdad? Siempre nos va a ir bien. Así es, ¿verdad? No siempre. Y ahí nos dimos un golpe con la realidad, ¿verdad? Estábamos ahí sentados y veníamos de la iglesia, veníamos de las cosas de Dios, éramos jóvenes de Cristo, a predicar el mensaje de salvación íbamos, y se subieron estos tipos a asaltar el autobús y comienzan a quitar los relojes, quitar las carteras, y comienzan a ir por cada asiento del autobús. Y total de que cuando llegaron de nosotros, que estaba mi hermana Claudia, que por cierto hace poco, esta semana pasada estuve visitándola en la ciudad de Guadalajara, ella también es misionera allá junto con su esposo. Entonces llegaron allí al asiento donde nosotros estábamos, y entonces dice el jefe de la pandilla, quítenle los relojes, quítenle las carteras. Y uno de los muchachos le dice, y va a acercarse a nosotros, y está con la pistola. Miren, en ese entonces yo le tenía más miedo a las armas, todavía le tengo miedo a las armas. Por cierto, en esta ciudad se ha dado la noticia recientemente que han habido bastantes ir al volante. En otras palabras, ustedes no sé si vieron esta semana que sacó un tipo un arma para asaltar, o mejor dicho, para amenazar a alguien. Bueno, en fin, vamos a terminar esta historia porque es cortita, solamente una introducción. Y entonces le quiero contar de que estamos ahí sentados en el asiento, vemos el arma y llega el muchacho y le dice el jefe de la pandilla. Entonces yo estoy con la Biblia, así con la Biblia, y le dice el jefe de la pandilla, a ellos no, ellos son cristianos. ¡Wow!
Ojalá si fuera todo el tiempo, ¿verdad? Que los bandidos nos vayan a asaltar y reconocieran algo en nosotros que somos cristianos. Pero bueno, mire, en ese momento cuando vi el arma, cuando vi las circunstancias, estábamos totalmente nerviosos, asustados. Imagínense unos muchachitos que apenas están rompiendo el cascarón de la vida y están enfrentándose a la maldad de este mundo. Mire, estábamos temblando con mi hermana, se bajaron los muchachos, robaron a todo el mundo y nos volteamos a ver con mi hermana y decimos, wow, no lo podemos creer. Dios nos ha librado de este asalto. Yo no sé cuántos de ustedes esta mañana están pasando problemas. No los conozco a todos y no conozco cada una de sus vidas. Pero otra característica de los seres humanos es que somos seres que nos vamos a enfrentar a grandes crisis, vulnerables, frágiles, con crisis. No importa los millones que usted tenga o si tiene mucho dinero o una casa bonita, un carro bonito, un trabajo estable, siempre nos va a llegar los problemas, las crisis. Y en esta hora yo no he venido estaba pensando en qué predico. ¿Predico un mensaje que tenga un contenido doctrinal o predico un mensaje que tenga un contenido moral? Pues me decidí por el tercero. Me decidí por traer un mensaje de esperanza y de alivio. Por eso este mensaje se llama La Otra Orilla. Dios nos ha llamado a que crucemos y vivamos la vida con el fin de cruzar a la otra orilla. Y ya le voy a explicar por qué. Porque resulta que en el Evangelio de Marcos se nos cuenta que Jesús tiene un ministerio muy activo. En los 4 evangelios se nos presenta a un Jesús. El ministerio de Jesús es totalmente activo. De hecho, Marcos en el capítulo 5, verso 21, voy a leer un par de versículos que no van a aparecer en la pantalla. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Marcos 6:45 dice, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado a Betsaida. Marcos 8:13 dice la palabra de Dios, y dejándolos se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Mire, Jesús, dice la Biblia, que se subía a la barca e iba al otro lado. En Mateo 8:18 dice la palabra de Dios, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado, a la otra orilla. Mateo 9:1 dice, y subiendo Jesús en la barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Mateo 14:22 dice, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Lucas 8:22, y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado, a la otra orilla del lago, y se fueron hacia el mar. Juan 6:1, miren, todos los evangelios están repitiendo esta frase. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, al lado de Tiberias. Juan 6:17 dice, y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Estimados, la palabra de Dios nos cuenta que Cristo o que Jesús siempre estuvo en acción en su ministerio. Y siempre que haya acción, van a haber riesgos. Si usted no quiere acción, no tome riesgos. En otras palabras, si usted no quiere que pase nada, no haga nada. Si usted quiere tener una vida tranquila, quédese en su casa y nunca salga y envejézcase hasta que pase la vida y usted sea llamado ante la presencia de Dios. Lo peor que le puede pasar en la vida a uno es que no pase nada. Realmente la vida se vuelve sedentaria si nosotros no dejamos que Dios nos use. Dios quiere usarnos, hermanos. Dios quiere que nosotros nos pongamos en acción, que agarremos el teléfono y llamemos a alguien para ver cómo está, le traigamos una palabra de ánimo, le traigamos un momento de gozo. En el Evangelio de Marcos, Jesús es un Jesús de acción. Por eso a mí me encantan los ministros que están en acción,
que no se quedan sentados en un escritorio todo el día, sino que buscan a las ovejas, van por las personas, cristianos que están dispuestos a servir, no a ser servidos. Amén. Hermanos en la fe que están dispuestos a tomar acciones concretas en sus vidas y en su ministerio, porque el ministerio, la palabra ministerio significa servir, y nosotros somos llamados a tener un ministerio, el ministerio de Cristo, el ponernos la toalla y ponernos al servicio de los demás. Porque, hermanos, cuando hay ausencia de acción, no ocurre nada. El cuerpo se enferma sin la acción. Por eso hay que decirle no al sedentarismo. Amén. Si usted no hace nada, las piernas comienzan a enflaquecerse. En serio. Si no camina, las piernas comienzan a enflaquecerse. Los músculos de los brazos comienzan a ser más delgados. Y el cuerpo no va a resistir cualquier enfermedad que venga porque estará débil. No habrá hecho ejercicio. Es necesario hacer ejercicio. Es necesario tomar acción. En otras palabras, estar en movimiento. Pero no le estoy hablando necesariamente de este cuerpo. Le estoy hablando de estirar el alma. Le estoy hablando de poner en movimiento su ser. ¿Qué es lo que le cuesta a usted? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué no se enfrenta a los miedos y toma riesgos de buscar cómo servir en el reino de Dios? Mire, normalmente la gente piensa, ¿verdad? Y dice, aquí me gustaría en esta iglesia que hubiera esto, que hubiera lo otro, que esta iglesia tuviera esto, que tuviera lo otro, y así esta iglesia reventaría de asistencia. Pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Amén? ¿En qué puedo servir? Y no estoy hablando necesariamente de pasar aquí al frente. Le estoy hablando de las pequeñas acciones que son significativas para la expansión del reino de Dios. Jesús no se quedó solamente allá en Belén. No se quedó en Nazaret. Él se desplazó a otros lugares. De hecho, la Biblia dice en Marcos que Jesús, en Marcos capítulo 1, verso 38, vamos a tomar acción. Vamos a lugares vecinos para que se predique también ahí, porque para esto he venido. Dios nos ha llamado como cristianos y nos ha llamado para que estemos activos. Amén. Las personas que no se mueven, se mueren. Y no le estoy hablando necesariamente solamente del cuerpo. De hecho, ¿por qué cree usted que ahora se han inventado unos escritorios que se elevan? ¿Los ha visto? Hay unos escritorios que se elevan. Porque en las oficinas, normalmente el trabajo de oficina es sedentario. Y las personas que están en la oficina normalmente van a padecer de varices, dolores en las piernas y todo ese tipo de cosas. Porque el sedentarismo provoca tensión alta, azúcar, provoca problemas en el corazón, problemas en la circulación, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, si usted no se ha dado cuenta, si no se ha puesto a la acción en las cosas de Dios, posiblemente está enfermándose. Y por eso es que vemos algunas personas que se ausentan en la iglesia y no pasa nada. Y nadie las extraña porque no estaban puestas en acción. Por eso en el Evangelio de Marcos se presenta un Cristo activo. Pero siempre que haya acción, van a haber problemas. Por eso me llama la atención que alguna gente dice, yo estaba sirviendo en la iglesia y todo el mundo me criticó. Y no aguanté la crítica y por eso me fui. La verdad, no soporté la crítica. Yo le quiero decir que aquel que se pone a servir siempre será criticado. Amén. Porque no le tiran piedras a la fruta que está aquí ya lista. Le tiran piedras a la fruta que está madura, ¿sí o no? Los perros no ladran si no hay acción. Los perros, así le dijo Sancho a Don Quijote, ¿verdad? Don Quijote le dijo, los perros ladran. Y le dijo Don Quijote, sí ladran, Sancho, porque vamos marchando. Amén. Cuando haya acción siempre van a haber quejas, van a haber problemas, van a haber incertidumbre, va a haber crisis.
Por eso dice, ahora sí, nos vamos a centrar en el pasaje de esta mañana. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, mire, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, está hablando de Jesús, pasemos al otro lado. Está de día, en el día todo nos va bien. En el día podemos desplazarnos a todos los sitios posibles. En el día no hay problema. Usted mira bien, así me pasa a mí. En el día yo miro bien cuando voy manejando. Pero en la noche necesito mis lentes para manejar. En la noche hay más problemas, hay más riesgos. Por eso me decía mi mamá, hijo, no espere en la noche. Pero como yo estaba enamorado en aquel entonces de una muchachita, el primer amor, siempre llegaba tarde a la casa. Y me decían, hijo, no espere en la noche. Porque en la noche siempre hay más problemas, ¿sí o no? En la noche se meten los ladrones. En la noche puede ocurrir algo inesperado. En la noche se rompe una tubería y usted no haya que hacer. En la noche siempre hay más problemas. Es interesante que Marcos describe, a pesar de que es el evangelio más corto, y el evangelio, dicen algunos que Marcos es el escriba de Pedro. Pedro le dictó el evangelio a Marcos. Marcos es el primero que escribe. Mateo y Lucas toman de Marcos para basarse sus evangelios. También dicen algunos que hay un documento perdido que se llama el documento Q, o la fuente que tomaron los 4 evangelios. Pero bueno, aparte de esos tecnicismos, quiero contarles de que Marcos describe, todos sus acontecimientos son rápidos, las historias son rápidas. Y dice aquí el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, estaban de día, llegó la noche, y les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Se suben a la barca. Oye Jesús, pero ¿por qué no en el día? En la noche es más peligroso. En la noche en el mar puede pasar cualquier cosa. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y también con él otras barcas. Es interesante, dice el versículo, que está en una barca y también hay con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Cuántos de ustedes han pasado tempestades en su vida? Levante la mano. ¿Han pasado tempestades? Creo que todos, ¿verdad? Sobre todo los que vamos más mayores, que ya hemos pasado, bastante agua ha pasado debajo del río. Hemos enfrentado tempestades, problemas. Algunos dicen, es que hermano, han habido momentos en mi vida que me ha llovido sobre mojado. Es que hermano, soluciono una cosa y me sale otra. Trato de enmendar una cosa y me viene otro problema. Trato de solucionar una deuda, pagar una deuda y me aparecen otras 2. Como aquellos que tienen una casa, dice, qué bendición tener una casa, y se le rompe una tubería, el techo se le arruina, y de remate se le viene a vivir la suegra a la casa. Tremendo. Problemas tras problemas, cosas tras cosas. Y los hijos desobedientes, con problemas. Le comienzan a encontrar cosas en el armario que usted nunca se imaginó. Pues si andamos en las cosas de Dios, ¿cómo es posible que mi hijo sea tocado por esto? O aquellos que tienen dispositivos, sus hijos, agarra un día el padre, la madre, el teléfono y dice, no puede ser que mi hijo esté viendo estas cosas. Problemas tras problemas. Y en el trabajo, más problemas. Con las familiares, más problemas. Pero los tremendos problemas que nadie puede eludir, porque algunos, hermanos, seamos sinceros, los problemas los buscamos. Son las decisiones, pequeñas decisiones que tomamos que nos llevan a enfrentar los problemas. ¿Sí o no? Como algunas personas dicen, pero Dios mío, este matrimonio no lo aguanto, esta mujer no la aguanto. ¿Por qué me diste a esta mujer, Señor? Y dice Dios, ¿qué? Si tú la elegiste.
Tú la elegiste. Las pequeñas decisiones que tomamos, o las grandes decisiones que tomamos, nos llevan a enfrentar los problemas. Problemas tras problemas. Pero hay problemas que uno no los busca, como las enfermedades. Las enfermedades, el COVID. ¿Quién quiere estar enfermo de COVID? Nadie quiere estar enfermo de ningún tipo de virus. O el cáncer. ¿No se han fijado ustedes o no han notado que hay personas cuando les dan la noticia que están enfermos de cáncer, los que están alrededor tratan de encontrar una razón? Pero hay casos de casos, ¿verdad? Es como a mí me llama la atención de que con respecto a la lucha contra el cáncer, hay algunas personas que se inventan remedios, que póngase este puro, que como una señora me contó que le habían dicho que se pusiera un pedazo de carne en el pecho para que le consumiera esa carne cruda el cáncer, cosas así, ¿verdad? O cómase este remedio de alacrán traído de Cuba, cosas así. Yo no sé, se inventa la gente cosas. Porque la gente está desesperada en no saber qué hacer ante las cosas que nadie estaba esperando primero y segundo que no tienen solución. Porque el cáncer, cuando alguien le dice, por ejemplo, ya se encontró la cura contra el cáncer, y yo me pregunto, ¿contra cuál cáncer? Si son 99 tipos de cáncer que existen en el mundo. No es que tomes este remedio, es que haga esto, porque la gente en relación a la enfermedad y a los problemas, en su desesperación, en su impotencia no haya que hacer y se pone a aconsejar y a decir, o tratar de echarle la culpa como los amigos de Job, ¿se acuerdan? Que le dijeron, algo tuviste que haber hecho, algo estás pagando, algún problema tienes en el pasado, o como aquella película que salió hace mucho tiempo, supe o sé lo que hiciste el verano pasado. Las consecuencias del pasado le quieren echar la culpa a uno, porque la gente nos sentimos impotentes ante los problemas, ante las dificultades. Porque cuando llega la noche y vienen los problemas y todo es confusión, todo es oscuridad, ceguera, dificultad. Por eso dice aquí la palabra de Dios que en esta historia que estamos leyendo, que es una historia verídica, real, sucedió, es un hecho histórico, porque los evangelios esos son una combinación de biografías, de historias que ocurrieron, de los dichos o logías de Jesús. Aquí entonces dice la palabra de Dios, nos cuenta Marcos, que se subieron a otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca. La barca, ¿qué puede significar? La barca puede significar nuestra vida, la inestabilidad de la vida, porque los barcos tienen el riesgo, por muy grandes que sean, de hundirse. Si no, pregúntenle al Titanic. ¿Qué dijo el capitán o el diseñador del Titanic? No recuerdo bien, pero dijo, ni aún Dios puede hundir este barco. ¿Y sabe qué? Es el problema, que hay personas que así se sienten, seguras, con su dinero, con su estatus, con su trabajo, con su situación familiar. ¿Y sabe qué? Cualquier cosa que esté en esta vida, en este terreno llamado vida, se puede hundir. En un momento, en una circunstancia, en minutos se puede destruir lo que tanto has luchado. Por eso hacemos mal. Así le dijo Jesús. Dice, contó Jesús aquella historia, necio, esta noche vengo por tu alma. Amén, ¿se acuerdan? Entonces, en la estabilidad que nosotros queremos o pretendemos tener, esa estabilidad se puede hundir en cualquier momento, porque la vida así es. La vida es estable. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que Jesús le dijo a los discípulos, súbanse a la barca y pasemos al otro lado, a la otra orilla. A la otra orilla. Van a venir tempestades. Y en las tempestades de la vida que nos vamos a enfrentar, algunas veces vamos a sentir que el agua se está metiendo bien profundo a la barca de la vida. Nos estamos hundiendo, sentimos con el agua hasta el cuello, y posiblemente esta palabra que estoy predicando hoy le está llegando a alguien que está pasando en este momento precisamente esa circunstancia. Pero si ya sabemos que el mar
tiene problemas, o la vida tiene problemas, y nos subimos a la barca, somos cristianos, hijos de Dios, llamados a enfrentar, a tener acción, a vivir la vida en acción, porque no nos podemos quedar solamente en la seguridad de esta orilla. La vida hay que vivirla. La vida es bella, hermanos. La vida tiene sabor, sobre todo porque dice la Biblia que somos la sal del mundo. Nosotros somos la sal de este mundo. Y si la sal de este mundo se deshiciere, dice el Señor, ¿de qué sirve? Entonces, en otras palabras, nosotros que tomamos acciones, vamos navegando en el mar de la vida con nuestra vida misma, la barca, y algunas veces se siente que el agua se va a llevar la barca hasta el fondo. Hermanos, hace poco supe de una persona que le quitaron el trabajo, tenía una posición muy buena en una empresa donde trabajaba. Y es lamentable la circunstancia en la que pasó bastante tiempo sin trabajo. Y esas historias se repiten a diario. Se repiten porque la inestabilidad de los negocios, la inestabilidad del dinero, la inestabilidad de la salud. Porque así dijo un famoso ciclista, dijo, es que yo me siento que puedo andar en la bicicleta y nada, ni Dios mismo me puede botar, hasta que un día se cayó de la bicicleta y tuvieron que irlo a llevar al hospital. Hermanos, nos sentimos fuertes, seguros, firmes, pero van a venir tempestades. Y las tempestades nos sirven de mucho, hermanos. Las tempestades nos sirven de mucho. ¿O no ha sido usted como yo, que algunas veces cuando hemos estado bien enfermos, bien mal, con grandes problemas, hemos buscado más el rostro de Dios? ¿Sí o no? Nos ayudan a madurar. Nos ayudan a no depender de las circunstancias materiales. Nos ayudan a darnos cuenta que somos frágiles. Que tenemos que bajarle a la soberbia. Bájele 2 rayitas, me decía mi papá. Cuando yo me le ponía rebelde, bájele 2 rayitas. Bájele. Las tempestades, cuando se está metiendo el agua al barco, tranquilo. Reconozca, dice el Señor, que solo yo soy Dios y que ustedes son mis criaturas. Que la vida es inestable y que puede cambiar en cualquier momento. Se levanta una gran tempestad, dice el versículo 37. Y estamos navegando de un lado para otro, la vida en movimiento, verso 38. Y él, ¿quién es él ahí en el versículo 38? Jesús. Y él estaba en la popa. Amigos y hermanos, qué cosas, qué increíble. Ahí se está enfrentando a la tempestad del mar de Galilea y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. Mire, está Jesús bien tranquilo en el cabezal, ahí en la parte del barco, un detalle interesante, que está relajado, dormido. ¿Y quién puede dormir en las tempestades? Hay gente que dice, cuando está bien deprimido, yo me echo a dormir, hermano. Yo puedo pasar 8, 10, 15 horas dormido. Pero eso ya no es dormido, eso es invernar. Y a veces sí es necesario dormir para que el cuerpo se reactive. Pero Jesús había estado cansado, porque dice que estuvo enseñando bastantes parábolas. Verso 38 dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Pero ¿qué hace la diferencia de esta historia? ¿Qué es lo diferente de esta historia? Que él estaba en el barco, ¿sí o no? Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Bueno, en primer lugar, Jesús está durmiendo porque estaba cansado. La Biblia dice que él era meramente hombre y meramente Dios. En su capacidad humana también se cansaba. Dice la Biblia que por eso estaba durmiendo, porque el descanso es necesario para el cuerpo. Pero por otro lado era Dios y él sabía lo que iba a ocurrir, ¿sí o no? Él sabía el futuro.
Él sabía para qué había venido. Seguramente cuando le dijo a los discípulos pasemos al otro lado o a la otra orilla, era porque Él ya sabía lo que iba a pasar. Pero entonces dice la palabra de Dios que le despertaron los discípulos. ¿Y no le ha pasado a usted a veces que también tiene ganas como de reclamarle a Dios y decirle, como le dijeron los discípulos, no tienes cuidado que perecemos? Hace como mes y medio o 2 meses más o menos, mi familia en Colombia, mi mamá y mi papá y mi hermana con mis sobrinos y mi cuñado, contrajeron el temible virus del COVID. Estaba yo era un sábado, íbamos al zoológico con mis niños y recibimos la llamada. Me dijo mi hermana, ¿podés hablar? Sí, le dije. Y encendí el teléfono así y una llamada de video y me dijo, dimos positivos todos del COVID. Mire, uno sabe que el COVID es una realidad, en cualquier momento nos puede dar, pero cuando tú sabes que tu mamá padece la tensión, tiene problemas con el colon, la osteoporosis, tu papá es hipertenso, tiene problemas, es diabético, tu hermana es diabética también, entonces tienen todo el cuadro, todo el escenario se pinta para que esto va a ser una catástrofe en esa casa. Entonces, cuando yo recibo la llamada, me volteo hacia la puerta donde estábamos y pongo la cámara para que vean ellos a mis hijos y con el puño cerrado le pego a la puerta de frustración. ¡Ah!, dije yo, ¡qué dolor, qué angustia! Y sentí una angustia aquí en el estómago. ¿Ustedes han sentido ese tipo de angustia? Como una angustia, un dolor terrible. Porque ya sabe lo que va a pasar. Es que miren, es diferente que le cuenten los problemas a que usted los esté viviendo, ¿sí o no? Es como aquellos que le dicen, ya vas a ver cuando tus hijos sean adolescentes, ya vas a ver. Sí, ya voy a ver, le digo, para que llegan los hijos en la adolescencia, tremendos problemas. Entonces, en mi humanidad, volteo y entonces le digo, le pongo mudo al micrófono y entonces me volteo a ver a mi esposa, nos íbamos para el zoológico y me dice mi esposa, ¿quieres que oremos? Y le digo, permíteme, le digo, que en este momento me estoy preguntando cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué si hay tantas personas que no le ha dado el COVID, por qué ahora a ellos sí? Y de remate y sumado a eso, no tenían trabajo, porque problemas del COVID, la pandemia, el negocio que tenían fracasó. Un negocio de transporte. Todo pintaba mal. Y a veces uno puede pensar, ¿verdad? Y decirle a Dios, ¿no tienes cuidado que perecemos? Está aquí, Señor. Versículo 39. Y levantándose, la palabra de Dios dice, y levantándose. Porque Dios también, el Señor se levanta cual gigante para pelear nuestras batallas. Amén. Yo no sé si usted lo cree. ¿Puede decir amén más fuerte? El Señor se levanta para pelear nuestras batallas. Y yo no sé, mire, ¿sabe qué? Porque yo también he estudiado algo de teología y todas esas cosas. Y en la teología entendemos de que hay una voluntad directa de Dios y una voluntad permisiva de Dios. En otras palabras, no es la voluntad directa de que alguien tenga COVID, pero Dios permite que eso pase. Y ¿sabe qué? También dice la palabra de Dios, o mejor dicho, cuando estudiamos más y más acerca de Dios, vemos que Dios no a todo el mundo que le oró, lo salvó. En otras palabras, por muy cristianos que seamos, algunas veces la enfermedad va a llegar, la muerte va a llegar, la catástrofe va a llegar, y así van a pasar, porque esa es la ley de la vida. Vamos a enfrentarnos a grandes problemas y Dios va a dejar que el curso de la vida pase. Por eso decía el doctor Collins, el que descubrió el mapa del ser humano, el ADN, dice que él era ateo y descubriendo el mapa del ADN llegó a ser creyente, pero él dice, miren, el 99% de los casos no son situaciones milagrosas. Los milagros son el 1% de lo que sucede, porque imagínense un Dios que estuviera interviniendo en cada cosa que le pidiéramos, sería la vida un caos. Imagínense, tendríamos una sobrepoblación si nadie se muriera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dice el versículo que Dios
Si le clamamos, Él nos escucha. Ahí dice la Biblia que llegaron a clamarle a Jesús y quizás tal vez con una actitud no muy buena. Porque Dios, a pesar de que hay días que nos sentimos tan frustrados que queremos pelear con Él y voltear hacia ver hacia el cielo y decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia le dio el COVID y no al Chapo Guzmán? ¿Me doy a entender lo que quiero decir? ¿Por qué a mí? Si yo sé que hay unos bandidos en la calle, que hay un mundo inframundo en el que se mueve la droga, la delincuencia, pero ¿por qué esos delincuentes no se mueren de COVID? Entonces, dice la palabra de Dios que levantándose, el Señor reprendió al viento y dijo al mar. Mira, ante los problemas, ante las dificultades, porque también Satanás no descansa y él puede usar los problemas para desanimarnos. Le cuento rapidito esa historia. Fíjense que estábamos estudiando la Biblia en Guadalajara, en una casa, y cuando llegamos al momento de que estábamos hablando de la samaritana, con esa persona, la señora que estaba escuchando el pasaje por primera vez dijo, me está doliendo el estómago, me duele el estómago, tengo ganas de vomitar. Se levantó y volvió y me dijo, mire, esta es la segunda vez que me sucede eso, porque la primera vez que me estaban compartiendo de Jesús también me dolió el estómago. Y me dijo, ¿usted cree que sea el enemigo? Y yo le dije, yo no sé si es el enemigo. Lo que yo sé es que el enemigo puede distraerla y puede usar ese dolor para distraerla y que usted no escuche la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Es que los problemas nos distraen, nos entristecen, nos deprimen. Pero la gran diferencia es que confiamos en el Señor. ¿Y sabe qué? Seguiremos confiando hasta el último momento, que Él puede levantarse para cambiar las cosas. Sí, mire, Señor, que ten misericordia de mi familia, Señor. Ten misericordia, escucha nuestras oraciones. Y si no, que se haga tu voluntad también, Señor. Porque se necesita tener más fe, no cuando las cosas nos van bien, cuando nos van mal. Ahí es donde más fe se necesita. ¿O no es así? Por eso dice aquí el versículo, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Problemas, dificultades. No hay poder alguno que pueda ponerse en contra de Jesucristo. Por eso Jesús le dice, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, gran paz hubo otra vez. Después de la tormenta, viene la calma. Dice la palabra de Dios, versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Miren qué interesante, porque la palabra de Dios dice que el Señor en la barca está pegando la tormenta muy fuerte, los discípulos van, lo despiertan, Jesús se levanta, reprende el mar, pero cuando lo despiertan Jesús no le dice, ¿y ustedes por qué están molestando? ¿Por qué no tienen fe? Tranquilo, mira, me voy a volver a echar a dormir. Jesús no hizo eso. Jesús les hace ver su falta de fe después que ha calmado la tormenta. ¿Qué le parece eso? Le dice el versículo, dice 40, y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¡Wow! ¿Qué clase de Dios es ese? Que a pesar de que los problemas nos hacen a veces renegar, nos hacen a veces decaer, nos hacen incluso a veces pelear contra Él, el Señor tiene la suficiente capacidad y amor para calmar los problemas. Y luego de calmados los problemas, nos hace una reflexión. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué no confiamos? ¿Por qué nuestra fe fue tan débil? Hermanos, esta mañana quiero decirles, si el enemigo te hace ver solamente los problemas, las cosas negativas que vas a enfrentar, quita tu mirada de la tormenta y pon tu mirada en Cristo.
Porque la gran diferencia que va a pasar es tener a Cristo en la barca en mi corazón. Esa es la gran diferencia. El Señor nos está llamando a dar pasos de fe. Esta congregación está en un proceso de transición. Y algunos quisieran ver tal vez al predicador, al pastor fijo de esta congregación y decir, ya cuando alguien haya fijo, todo va a ser diferente. Pero ¿sabe qué? No es así. Porque los retos seguirán. Esa es la vida de la iglesia. Esa es la vida de los cristianos. Los retos seguirán. Lo importante es que nunca deje de habitar Cristo en esta congregación. Eso es lo más importante. Donde 2 o 3 estén reunidos, ahí voy a estar yo. Porque el templo, el edificio no es lo más importante. Es precioso este edificio. Es hermoso. Pero lo más importante son los corazones de sus hijos que se congregan para adorar a Dios. Mire, para que haya una iglesia no se necesita este edificio. Este edificio es una cosa bellísima. Pero para que haya una iglesia se necesitan gente que esté dispuesta a hacer iglesia. Mire, hermano, y van a decir, ¿y esta iglesia por qué no tiene aquello? ¿Y esta iglesia por qué no tiene lo otro? Porque yo he visto que otra iglesia tiene esto, yo he visto que aquella iglesia tiene lo otro, a un grupo de alabanza grandísimo, a gente, un buen predicador, a esto y lo otro. ¿Sabe qué? Esas son cosas secundarias. Porque lo que debe de haber en una iglesia, no importa que sea de 5, 10, 15, 20 o 30 miembros, 40, 1000 miembros, 2000. Lo más importante es que esté el Espíritu de Dios morando en esa iglesia. Eso es lo más importante. Hermanos, sigan adelante. Seguramente ustedes están pasando junto con Cristo esta tormenta, cualquiera que sea. Esta congregación, quién sabe. Pero Dios nos ha llamado a llegar a la otra orilla. Ahí va a estar con Él, con nosotros. Y vamos a llegar a la otra orilla porque Cristo está con nosotros. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Que la paz de Cristo esté con nosotros. Amén. Y vamos adelante, para atrás ni para coger impulso. Amén. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios.